Les damos la bienvenida a nuestro webinar. Estamos encantados de tenerles aquí como parte de nuestro compromiso con el aprendizaje continuo y el cumplimiento normativo. En ForLob, nos enorgullecemos de ser su socio de confianza, ofreciendo soluciones personalizadas y proactivas que empoderan a su negocio. Ya sea que usted desarrolle su actividad de manera independiente, sea pyme, gran empresa u otro tipo de organización, estamos aquí para ayudarle a navegar por las complejidades de la protección de datos y mantenerse a la vanguardia de las distintas regulaciones que se encuentran en constante evolución. Así que, tomen notas, hagan preguntas y prepárense para participar en esta experiencia de aprendizaje colectivo. Su participación es clave para que esta sesión sea un éxito. Comencemos y hagamos del cumplimiento nuestro activo más fuerte. Les damos la bienvenida a bordo. Hola, buenos días. Mi nombre es María José Cifuentes, soy consultora jurídica de ForLob. Quería darle la bienvenida a este webinar. Yo sé que allá en Santiago es muy temprano, son las 10 de la mañana, así que estoy súper contenta de que puedan unirse a nosotros en este webinar. La verdad es que nosotros les puedo contar de que somos una empresa española, pero que ya desde hace un tiempo teníamos vista el poder ir hacia Chile en el sentido de que a nivel internacional Chile está cada vez más a la vanguardia, digamos, con los estándares internacionales. Y en ese sentido, para nosotros es súper importante poder brindarles nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque en lo que tiene relación con la protección de datos, que es el webinar, el tema que vamos a tratar hoy día en el webinar, Europa en el fondo ha sido el referente para básicamente el resto de los países en estos temas. ¿Por qué? Porque, bueno, han ocurrido desde el 2018 en adelante, que fue cuando entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos aquí en Europa, se ha generado todo este tipo de cambio cultural, por un lado, por otro lado también la noción, el conocimiento tanto de la gente que en el fondo es tanto emprendedora, empresaria, como también del ciudadano. Por eso, como comentaba hace un momento, comenzamos a pensar que Chile, con todos estos cambios que ha tenido en los últimos, yo diría 5 años, quizás del 2010 inclusive, estas ganas de siempre estar a la vanguardia en cuanto a la normativa internacional hace que en el fondo ya el ser un poco ciudadanos del mundo en el tema legal inclusive, y más aún sobre el tema digital. Por eso nosotros comenzamos a desarrollar este proyecto, para lo cual decidimos también unirnos con un gran colaborador, el cual es Dent Partners Associates. Para ello vamos a conversar también con Arturo, que está aquí dentro del webinar, para que Arturo nos dé su palabra también y cómo en el fondo para él ha sido de interesante poder participar en este proyecto. Te voy a dejar el micrófono abierto, ¿vale, Arturo? Perfecto. Muchas gracias, María José, por tus palabras iniciales y feliz de contar contigo. Bueno, María José es abogada chilena y que lleva una muy larga trayectoria dentro de ForLob y en el desarrollo, digamos, de la implementación de la Ley de Protección de Datos. Y por otra parte, contarles un poco nosotros cómo hemos llevado, digamos, esta nueva alianza y cómo fue que iniciamos y contarles, digamos, quiénes somos, aquellos que no nos conocen. Nosotros partimos por allá por el año 2016 en las actividades de asesoría bajo el nombre de C-Consulting, por donde todos nos conocen originalmente. C-Consulting es una empresa española dedicada al tema de las asesorías. Y en ese mismo año conocemos a Bernardo Ramírez, quien es el director de ForLob, firma que ya llevaba una amplia experiencia en la implementación de la Ley de Protección de Datos en Europa.
Si bien Chile ya contaba en aquel año con la legislación de protección de datos, esta está bastante desactualizada respecto de los estándares europeos. Así que decidimos postergar, digamos, la alianza y la llegada de FORLOP a Chile hasta que nosotros como país contáramos con una legislación más robusta. Desde ese año iniciamos nuestras asesorías enfocadas principalmente a empresas nacionales y extranjeras en las materias ya conocidas por todos, tributarias, contables, laborales y legales. Y siempre hemos mantenido nuestra cercanía con los clientes y un profesionalismo en la entrega de nuestros servicios. Si bien hemos ido evolucionando, nosotros a partir del 2025 pasamos a ser Dent Partners and Associates y ampliamos nuestra oferta de servicios y sumamos ahora la alianza estratégica con FORLOP porque cada vez más el entorno es dinámico y va marcando nuevas exigencias. Hay diferencias y exigencias económicas y legales y tributarias, así que tenemos que estar a la vanguardia de ese tema. ¿Qué significa la alianza con FORLOP? Se promulga en la ley 21.719, que es la ley de protección de datos, que eleva los estándares de cumplimiento para Chile y incorpora lo que no teníamos, que era la Agencia de Protección de Datos. Y eso nos permitió reactivar nuestra colaboración con FORLOP. A partir de esta alianza, vamos a posicionarnos como las primeras consultoras en ofrecer el abordaje integral de la nueva normativa. ¿Por qué? Porque yo he estado, digamos, en otras reuniones respecto a la protección de datos y básicamente no hay experiencia de cómo abordar este tema. Por lo tanto, debemos contar y contamos hoy día con FORLOP, eh, perdón lo reiterativo, pero ellos tienen la amplia experiencia de muchísimos años en implementar esta ley de protección de datos porque hay una similitud bastante cercana de la legislación española con la legislación chilena. Por lo tanto, tenemos ahí una ventaja de contar, digamos, con profesionales de alto estándar en ese tema. Además de eso, podemos ofrecer las nuevas obligaciones legales que nos están llegando, que es la de acoso laboral y sexual, llamada la ley Carin, y también podemos implementar la ley de responsabilidad penal empresarial. Todas ellas también de larga data en España. Así, combinando, digamos, la experiencia internacional y el conocimiento local, vamos a poder ayudar a las empresas a reducir la complejidad del cumplimiento normativo, que son muchas normas, entregando soluciones prácticas y estratégicas para todos nuestros clientes. Así que eso es lo que vamos a hacer y aquí vamos a conversar bastante más respecto del primer ítem, que es la ley de protección de datos. Gracias, Gracias, Arturo. María José. Bueno, les quería comentar que entonces hoy día vamos a conversar sobre la protección de datos, pero desde la parte práctica. Ya le comentaba yo a Arturo cuando estábamos conversando cómo preparar este webinar, de que nosotros realmente podríamos hacer una cátedra en derecho de la protección de datos, pero digno de una asignatura de un semestre y más, porque la verdad es que tiene mucho de historia, tiene mucho de economía, obviamente de derecho internacional inclusive, pero lo que a nosotros más nos importa es que podamos aterrizar de una forma cierta cómo a ustedes les pueden en el fondo afectar en el día a día, en el desarrollo de sus funciones, ya sea como empresarios, como emprendedores o como trabajadores independientes inclusive. Por eso es interesante realizar tanto una comparativa más o menos general, digo más o menos general porque curiosamente, así como mencionaba Arturo, nuestra ley actual, la que está vigente, la 19.628, lo que tiene actualmente es ciertas concepciones que datan de 1999. Para esa época, lo único que había realmente a nivel internacional como más aceptado tiene que ver con las directrices que establecía la OCDE, que ellos ya se estaban pronunciando en los años 80 al respecto también de la protección de datos, porque ya veían que en el futuro la protección de datos iba a ser en el fondo el nuevo oro.
Si ustedes, yo siempre digo esto a la gente cuando converso sobre la protección de datos, a mis amigos en Chile y todo, les digo, oye, ¿cuándo fue la última vez que le hicieron una encuesta en la calle o por teléfono? Casi nunca. ¿Por qué? Porque es que ahora los datos, mediante las distintas plataformas de Internet, vuelan. Y en países como el nuestro realmente no hay ningún tipo de soberanía del titular de esos datos. Nosotros realmente navegamos por las páginas de los dominios CL y no tenemos idea mucho de dónde van a pasar nuestros datos. Entonces, claro, lo que viene a hacer esta ley, como decía yo en la introducción al principio, básicamente es elevar nuestros estándares nacionales a nivel internacional, porque esto al final tiene también una beta tanto de soberanía de las personas respecto a sus datos, y por otro lado tiene que ver con un tema también económico, porque en el fondo las empresas que tienen negocios, ya sea de productos o servicios, con empresas que son extranjeras, tienen que tener al menos un nivel similar en el tratamiento de los datos, porque al final siempre esto es un derecho. Esto, de hecho, en Chile es un derecho constitucional también. Entonces, en el fondo, para poder estar en igualdad de condiciones, tanto de un lado de la cordillera como del otro. Entonces, para poder empezar a ir de menos a más, vamos a empezar desde lo más básico, que se demuestra en esta diapositiva, cuáles son los datos personales y si es que existe alguna diferencia con los datos que son sensibles. En la ley actual se definen datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. Luego habla de datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales. Eso está tarjado a propósito, porque eso, por ejemplo, es algo que ya no se integra en la definición que hace la nueva ley. El origen racial, las ideologías, opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos, psíquicos y la vida sexual. Esto es súper interesante porque al final si uno lo empieza a ver y te empiezas como a imaginar dónde puedes encontrar estos datos, lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante, pero uno como que trabaja en una empresa, muchos de estos datos, por ejemplo, tienen que ver como entre comillas como en tu hoja de vida de trabajador. Muchas de estas cosas. Alguna vez alguien me preguntó, muchos años atrás, si de repente llegaba alguien de un tipo de religión y me pedía poder rezar, por ejemplo, a horas determinadas, porque según su religión es así, si en el fondo era o no algo que yo podía privárselo o no. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver este tipo de situaciones, te vas dando cuenta que a veces los datos sensibles tienen una información tan interesante y tan importante que puede caer en el fondo a que una persona inclusive pueda o no ser discriminada por ello. Entonces, por eso es que requieren que sean cuidados de una forma especial, digamos. Luego viene, dentro de la estructura de los datos, de la protección de datos, el responsable de datos versus el encargado. En la normativa que viene, que en la 21.719, digo que viene porque no sé si ustedes conocen que esta normativa entra en vigencia a partir del 1 de diciembre del próximo año. Aquí sí que se hace una diferencia respecto de la normativa vigente, ya que en la vigente habla en un pequeño párrafo respecto de un mandatario. Ya vamos a ir un poquito más al detalle con eso, pero para que se queden con mi idea, existe el responsable de datos o responsable, como señala la ley, y indica que es toda persona natural o jurídica, pública o privada, que decide acerca de los fines y medios del tratamiento de datos personales, con independencia de si los datos son tratados directamente por ella o a través de un tercero mandatario o encargado. Entonces, ¿quién es el tercero mandatario o encargado? Es la persona natural o jurídica que trata los datos personales por cuenta del responsable de los datos. Pongo más abajo un subencargado con asterisco, porque dentro de esta secuencia del tratamiento de datos, existe también la posibilidad de que haya un subencargado. El subencargado va a ser todo aquel que el tercero mandatario indique
para que en el fondo a su nombre también realice un tratamiento determinado de datos. Lo curioso e importante es que este subencargado, para que realmente exista y que de fondo tenga una figura válida dentro del tratamiento de los datos, debe ser, primero, en principio, aceptado, digamos, por el responsable. ¿Por qué? Porque al final, en esta cadena de personas, entre comillas, ya sean naturales o jurídicas, que intervienen en el tratamiento de datos, es súper importante que cada uno de ellos pueda, de cierta forma, tener ciertos estándares y medidas de resguardo para prevenir cualquier tipo de incidencia o brecha de seguridad. Vamos anotando conceptos, por favor, respecto de aquellos datos, ¿vale? Si tienen alguna duda, por favor, me van indicando en el chat y vamos conversando al respecto, porque, como decía al principio, esta no es una idea, en el fondo, que sea una clase magistral en Derecho, sino que sea algo más bien práctico. Aquí viene otra cosa interesante que sí que establece la ley nueva, en el fondo, sobre la aplicación territorial. ¿Por qué esto es importante? Porque con la conectividad actual del Internet, tantas empresas de servicios que en el fondo pueden prestar sus servicios, valga la redundancia, en cualquier, básicamente, parte del mundo, no sé, por ejemplo, desarrolladores web, incluso estas mismas empresas que salen hoy en día de compras online, etcétera. Es importante que en el fondo nosotros sepamos, a propósito de la soberanía de nuestros datos como titulares de ellos, como, entre comillas, si le podemos poner el cascabel al gato. Entonces, para eso es importante que esta ley sí que lo recoge, que la anterior, la que está todavía vigente, no realmente, y en el fondo establece que el responsable o su mandatario estén establecidos en Chile. O sea, para ellos es obligatoria esta ley, su cumplimiento. Luego, opción 2, el mandatario, aunque esté fuera de Chile, trata datos por encargo de un responsable establecido en el país. Tercero, el responsable mandatario está fuera de Chile, pero trata datos para ofrecer bienes o servicios a personas en Chile o para monitorear su comportamiento dentro del territorio nacional. Cuarto, también se aplica si aunque el responsable no esté en Chile, la legislación chilena le es aplicable por contrato o normas de derecho internacional. ¿Cuál es la piedra angular actualmente para el tratamiento de los datos? Básicamente es el consentimiento actualmente en Chile. Este consentimiento, en el fondo, existen muchas formas que se puede recabar. Lo que más importa es que al momento de obtenerlo debe ser un consentimiento informado, libre, previo y expreso. Normalmente se puede solicitar, o sea, en la legislación que viene sí que se establece que debe quedar registrado de alguna forma expresamente ese consentimiento, por ejemplo, en las páginas web, cuando te aparecen estas casillas para marcar de que si tú aceptas o no recibir información o las newsletters, esta casilla en el fondo es que hagan clic en ella, es una manifestación real y concreta de que en el fondo están dando su consentimiento. Por eso es importante que en el fondo vayamos entendiendo por qué insisto tanto con esto de la soberanía de los derechos. Que dice, si Meta ahora usa datos personales para fines de entrenamiento de la IA, ¿por qué en Chile no se puede expresar al Meta que no lo autorice por ello? Y en Europa sí. ¿Se puede expresar en la configuración esa negación de autorización? Mira, eso, por ejemplo, sí que es verdad que ahí está dando vuelta por las redes sociales una forma en que tú le puedes notificar a Meta mediante un correo electrónico que tú estás haciendo uso de tu derecho, en el fondo, de no estar de acuerdo con el uso de tu imagen y de tus datos en general. A nivel legal, si bien nuestra legislación actual es un poco deficiente en ese sentido, al ser un derecho constitucional, sí que desde ese punto de vista podría tener asidero. Así que
desde ese punto de vista yo no lo vería tan blanco y negro, sino que haría el reclamo igualmente, pero basado en la Constitución de Chile. No sé si te sirve, te esclarece un poco, sí, porque al final ese es el problema que tenemos muchas veces con las redes sociales y las distintas plataformas, que a veces nosotros como chilenos, de cierta forma como que nos sentimos un poco a la deriva en este tipo de situaciones, pero bueno, no quería entrar en este tipo de información, pero sí que les voy a aprovechar igualmente de comentarles que Chile es parte de la red iberoamericana de protección de datos. Es una red que incluye Latinoamérica, España, Canadá, y no me acuerdo qué otro país se me puede quedar afuera, pero es súper interesante porque ellos en esta alianza han generado un montón de documentación que sí que para la mayoría de los países es vinculante y trata este tipo de materias, porque al final de lo que se dio cuenta esta red iberoamericana es que la tecnología surgía mucho más rápido de lo que se podían poner de acuerdo los políticos en legislar. Entonces, es, entre comillas, una forma más quizás administrativa para poder empezar a fijar ciertos estándares internacionales, esperando que en el fondo la legislación local comience a actualizarse. Así que yo les recomiendo, si hay algún abogado aquí que quiera aprender mucho de protección de datos aplicado a Latinoamérica, que busque la página web de la Red Iberoamericana de Protección de Datos para que en el fondo pueda empezar a interiorizarse, porque es súper interesante cómo ellos abordan los distintos temas. Bueno, sigo comentando. También es importante que para poder realizar un tratamiento de datos debe haber, por ejemplo, un cumplimiento de una obligación legal. Cuando la ley exige el tratamiento, ejemplo, informar datos de empleados de servicio de impuesto interno o entidades previsionales. La ejecución de un contrato, claramente que si los datos de una persona no la puedes obligar a la ejecución de un contrato, ¿verdad? Como por ejemplo entregar un producto comprado online. Si no tiene su dirección, su nombre y todo, es muy difícil poder terminar, digamos, con la entrega. Datos sensibles solo en casos justificados. Esto es porque requieren consentimiento expreso, salvo por ley, por fines médicos, investigaciones científicas con datos anonimizados. Ahora, viene la parte más práctica. ¿Ustedes tienen en cuenta cómo es que se recopilan los datos personales en tu propia empresa? Aquí ponemos distintos escenarios. Por ejemplo, en las tiendas físicas. Cada vez que hacen estos formularios de quiere ser, no sé, nuestro socio con estas tarjetas de descuento, etcétera, ahí en estos formularios nosotros recogemos el nombre, el root, el email, el teléfono, la fecha de nacimiento y muchas veces también la dirección del domicilio. Los sistemas de cámara de seguridad, eso también es muy interesante porque aquí en Europa está muy regulado hacia dónde tienen que estar dirigidas las cámaras de seguridad, qué es lo que pueden y no pueden grabar, que tiene que haber ciertos carteles informativos para que todo aquel que en el fondo esté pasando por algún lugar donde están estas cámaras de videovigilancia sepa cuál es la empresa que está recogiendo esos datos, y si es que de repente siente que están invadiendo su privacidad, igualmente puede tomar los datos de esta empresa que se individualiza en el cartel para hacerles llegar alguna solicitud, que también veremos más adelante. Por eso es que en el fondo es importante que mucha gente piensa que la protección de datos tiene que ver con un tema como relacionado más a ciberseguridad, y la verdad es que tiene que ver con la autonomía de las personas respecto de sus derechos, básicamente. Por eso es tan importante y por eso van a ver que están fuertes las sanciones para las empresas que en el fondo incumplan con la ley. Número 2, sitios web, formularios de contacto o de registro. Lo mismo, nombre, email, correo, el teléfono, las cookies también, dirección IP, historial de navegación, ubicación aproximada, el carrito de compra y historial,
preferencias de productos, hábitos de compra, las newsletters o promociones, recopilación de correos electrónicos y perfiles. Esto es súper interesante porque la ley nueva habla de los requisitos de la web en el artículo 14 ter para que todos aquellos que tengan plataformas online de venta los revisen, porque esto es algo que, si por ejemplo se pueden mirar páginas web de aquí de Europa, van a ver que todo eso ya existe aquí, es común. Y entonces por lo mismo está interesante que lo revisen para que puedan saber qué es lo que de fondo van a tener que empezar ya a preparar. Luego, número 3, aplicaciones móviles, permisos de dispositivo, acceso a ubicación, cámara, micrófono, contactos, registro y autenticación, correo, redes sociales, número de teléfono, notificaciones personalizadas, analizan el comportamiento y preferencia del usuario. Atención al cliente. Tenemos llamadas telefónicas grabadas, aquí hay datos sensibles, la voz, los datos de contacto, el historial de reclamos, chat en línea o bots, nombre, correo y tipo de consulta, encuestas post-servicio de satisfacción más datos del cliente. En los procesos laborales, esto también a veces como que suena súper lejano, pero es real. En el reclutamiento y selección, en tu currículum vitae, aparece obviamente todos tus datos de contacto. Si de repente, por X razón, por el tipo de trabajo al cual estás postulando, van a requerir tus antecedentes penales, eso también es algo complejo. Si te piden referencias, que tú tengas que darle el dato de alguna persona como tu ex jefe o algo para que lo llamen por teléfono. Y así. En cuanto a la contratación, también los datos bancarios, a dónde van a realizar tu pago. Si es que quieres en el fondo formar parte, no sé, de algún plan colectivo de seguro de salud, si tienes carga o no, y así. Evaluaciones de desempeño, el historial laboral, la productividad, métricas internas. Luego, otra parte que también es súper común para todas las personas que en el fondo son emprendedoras o tienen empresas importantes en el desarrollo también de sus funciones relacionadas al Internet, marketing y redes sociales, sorteos y concursos, nombre, root, correo, fotos, a veces inclusive, interacciones en redes sociales, datos visibles en perfiles, comentarios, likes, publicidad segmentada, los comportamientos online, los intereses, la geolocalización. Esto es súper interesante porque al final nosotros lo que vamos a ver es que todo esto realmente, no sé si se han fijado, pero hemos puesto en casi que todas las diapositivas, ¿estás preparado para afrontar este cambio cultural y normativo? Yo muchas veces lo pienso como que fuera parecido a lo que fue la entrada en vigor de la ley del consumidor, porque de cierta forma a todos nos empoderó para saber cuáles eran nuestros derechos respecto a las contrataciones de productos o servicios, ¿no? Y en algún momento todos aprendimos de que existía el CERNAC y que teníamos nuestros derechos como consumidores. Esto es algo más o menos similar, pero aún más potente, porque al final, como los datos son el nuevo oro actualmente, nosotros tenemos la obligación, en cierta forma, y la responsabilidad de exigir que nuestros derechos se cumplan. Por eso es súper interesante que en esta tabla, en el fondo, que les comparto, se elegían, en el fondo, las cosas que son más esenciales para poder entender un poco las diferencias entre la ley antigua y la ley actual. Por ejemplo, están que antiguamente no existía una autoridad de control y como decía Arturo, actualmente con la ley que va a entrar en vigencia el próximo año, sí que se crea una agencia de protección de datos personales, es autónoma y tiene facultades de fiscalización, sanción y educación. También se crea el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento. Luego están los derechos del titular. Actualmente existe en la ley el derecho a acceso, el derecho a rectificación, cancelación y oposición, que la mayoría de las empresas no tienen idea que en el fondo una persona podría solicitar el ejercicio de estos derechos, pero bueno, o accionarlos, digamos. Pero en la práctica esto va a ser tan común como en el fondo el reclamar porque un producto salió defectuoso
esto también de cierta forma en la medida que lo vayamos integrando, porque culturalmente vamos entendiendo el alcance de esta ley, va a ser parte de nuestro día a día. La diferencia con la ley actual es que ahora se agregan derechos que en el fondo a nivel internacional sí que están reconocidos, como es por ejemplo el derecho de la portabilidad, el derecho de oponerse a decisiones automatizadas, y también se agrega el bloqueo de datos y la suspensión temporal. Normalmente este bloqueo de datos se entiende cuando uno ha ejercido alguno de los derechos anteriores y esperando la respuesta, puede solicitar que en el fondo se bloqueen momentáneamente nuestros datos. Hay muchos principios que tienen que ver en el fondo en el tratamiento de los datos. Sí que es verdad que, como yo les comentaba al comienzo, la ley actual tiene mucho que ver con el planteamiento que hacía la OCDE, porque recordemos que esta ley actual es del 99, y la ley que en el fondo va a entrar en vigencia el próximo año, tiene una connotación mucho más, entre comillas, actual y moderna, que tiene que ver con el RGPD, incluye estos principios de como responsabilidad proactiva, transparencia y minimización de los datos. ¿Por qué comparto esto? Porque al final, para que la gente pueda ejercer sus derechos y ser soberano respecto a sus datos, tiene que ver también un compromiso del empresariado, en que en el fondo van a tener unas conductas esperadas para que esto en el fondo sea lo suficientemente real y aplicable. Porque si no, aquí viene la otra parte, porque si no, entonces comienzan las eventuales sanciones que en la ley chilena son bastante duras. A ver si alguien por ahí me puede ayudar y tiene una calculadora a mano o la del teléfono, porque esto lo vamos a ver ahora enseguida. Los datos sensibles, en la legislación actual sí que se habla de ello, se requiere el consentimiento expreso, pero lo curioso es que la ley nueva especifica cómo en el fondo se deben tratar los datos biométricos, los genéticos, los financieros. Habla también de la geolocalización. Y esto es interesante porque yo fui a Chile en el 2023, que no iba desde el 2020, y me llamó mucho la atención que cuando quise hacer cualquier gestión presencial en un banco, me pedían la huella. Y yo dije, pero si yo en ninguna parte he firmado para que puedan tratar mi huella, o sea, mis datos, ¿no? Entonces, me acuerdo que en su oportunidad le dije a la mujer, a la chica de atención al cliente, que de dónde en el fondo ellos sacaran que yo tenía obligatoriamente que darle mi huella dactilar solo para pedir que me atendiera la ejecutiva, ¿no? Porque yo le dije, esto yo lo encuentro muy desproporcionado, ¿por qué no en el fondo te puedo pedir por teléfono o quizá mandar un correo o ahora que estoy aquí contigo, por último exhibirte mi carnet de identidad, pero ¿por qué te tengo que pasar la huella solamente para eso, que es algo súper administrativo? Entonces ella me decía de vuelta, mira, lo que pasa es que de un tiempo a esta parte han habido tantos como suplantación de identidad para estos casos y estafa para, en el fondo, retirar dinero de los bancos, etcétera, etcétera, que ella me comentaba que supuestamente se hizo como una especie de alianza entre el registro civil y los bancos para poder evitar de alguna forma esta situación. Yo igual lo encontré totalmente desproporcionado, entonces le dije, pero ¿existe alguna forma de poder hacer esta gestión sin tener que pasarte mi huella digital o dactilar? Aquí en España se dice dactilar. Y me dice ella, mira, si quieres, puedes ir a la sucursal que estaba a 1 hora de distancia y ahí te pueden atender por orden de llegada si es que no quieres pasar tu huella. Eso, en teoría, va a ser algo que van a tener que cambiar cuando entre en el fondo en vigor la ley, porque a mí en el fondo por no querer dar mi huella, me estaban causando un perjuicio, un detrimento en tener que en el fondo hacerme más difícil algo que de por sí era súper simple, ¿no? Como que no era muy desproporcionado en este sentido.
Entonces lo que busca la ley con esto es que a las personas que quieran ejercer su derecho, ya sea cualquiera de los que están nombrados ahí, ya sea el de acceso, la rectificación, el cancelación o oposición, el de supresión, ahora nuevo, digamos, el de supresión o el de oposición y la portabilidad y todo esto, en el fondo la obligación de las empresas, ya sean públicas o privadas, es facilitar a las personas a poder ejercer estos derechos. Por eso les cuento esta anécdota del banco cuando fui a Chile, que me llamó mucho la atención. Luego, algo interesante es la evaluación de impacto. ¿Por qué? Porque la ley antigua no la contempla y la ley nueva sí la exige para el tratamiento de alto riesgo como vigilancia masiva o perfilamiento, que en el fondo es súper interesante también eso. También es para una charla específica porque es muy técnico, pero vamos viendo que pasamos de una ley muy general a una muy específica en cuanto al cómo hacer las cosas y qué son cada cosa. Así que también les invito en ese sentido a que revisen un poco la ley. La verdad es que no es la nueva, no es tan compleja de entender. Para mí, gusto está bastante clara en los conceptos y en las relaciones entre una figura y otra. Y bueno, no sé si alguien dejó la calculadora a mano, pero esto es algo interesante. Cuando hablamos del cumplimiento interno, la ley anterior no exigía estructuras ni roles formales. Ahora, la ley nueva, por un lado, hace un juego, porque en el artículo 48 dice las entidades públicas o privadas sacan un deben, para luego señalar que deben tomar todas las medidas necesarias para, en el fondo, prevenir cualquier tipo de situación que perjudique a los titulares de los derechos. Pero luego en el artículo siguiente dice que se sugiere una serie de medidas como cumplimiento normativo voluntario. O sea, por un lado te dicen que tienes que cumplir sí o sí porque es un debe, pero en el artículo siguiente te dice, se sugiere lo que pueden hacer, ¿no? Y en esta sugerencia, algo súper interesante es que incorporan la figura del delegado de protección de datos, que para los que han tenido experiencia con empresas como más, digamos, grandes, existe este oficial de cumplimiento normativo, el oficial de compliance. Para estos efectos, el DPO funciona muy similar, porque al final parte de las funciones que tiene el DPO es establecer protocolos de cumplimiento para el tratamiento de los datos, inclusive tiene que ayudar a la empresa a formar a los trabajadores o en general ya sea programas de formación y todo eso, para que en el fondo el tratamiento de datos sea algo transversal, conocido por todos. Y aquí vamos a explicar el por qué. En cuanto a las sanciones, no, en el sistema anterior de la ley antigua no tiene un régimen claro porque al final se recurría a tribunales. En la ley nueva, con esto de que se crea la Agencia de Protección de Datos, para que se hagan una idea, va a funcionar entre comillas medio parecido, como podría ser el Servicio de Impuesto Interno, en sus formas, digamos. Quizás no va a ser de tanta actuación propia, pero sí que en el fondo, como tiene facultad de fiscalización, vamos a ver cómo se va desarrollando. Lo importante es que en la ley se establece que se pueden determinar infracciones en 3 grupos: las leves, las graves y las gravísimas. ¿Por qué le decía los de la calculadora? Porque imagínate que las leves dice que puede ser de una amonestación escrita hasta 5.000 UTM. Ayer estaba viendo cuánto estaba la UTM y está casi a 69.000 pesos. Así que si alguien me calcula cuántos son 5.000 UTM, se lo agradezco. Luego habla de graves, que son las multas de hasta 10.000 UTM. Y las gravísimas son de hasta 20.000 UTM o el porcentaje 4% de ingresos anuales. La suspensión de tratamiento y registro público de infractores también lo incluye. Entonces, esos son montos súper altos. O sea, de hecho, son tan altos como, por ejemplo, pueden ser aquí en Europa, que la sanción más alta
son de 20 millones de euros y también, si es que en el fondo esos 20 millones siguen quedando cortos, por decirlo de alguna forma, también es el 4% de los ingresos anuales. Gracias, Arturo. Desde 343 millones hasta, a ver, 5.000 UTM dice que son 343 millones de pesos, 10.000 UTM 680, dice Sebastián, 20.000 UTM 1.300 millones de pesos, todo aproximado, claro, porque como va variando, para que vean en el fondo lo fuerte que pueden ser las sanciones. Este diagrama de flujo es súper interesante para que tengan claro cómo puede ser en la práctica para ustedes la protección de datos y su tratamiento. El flujo, por ejemplo, los formularios web que habíamos hablado antes, las redes sociales, los call centers. En la acción práctica podemos nosotros redactar políticas de privacidad claras, solicitar el consentimiento informado. Por ejemplo, si tenemos estas llamadas grabadas, decirle, esta llamada será grabada de acuerdo a la ley vigente. Estos datos además van a ser recopilados para estos fines. Cualquier duda que tenga, por favor, vaya a nuestra web en el apartado X, ¿vale? Luego, minimizar los datos, solo recoger lo necesario por un lado, porque es súper importante siempre tener claro que todos los datos que nosotros recogemos deben tener una finalidad. O sea, no puede ser que recojamos datos porque sí, a diestra y siniestra, sino que tienen que ser con un fin determinado. Otro registro y almacenamiento que puede ser interesante, las empresas que tienen CRM, bases de datos, hojas de cálculo y servidores, una acción práctica para mantener en el fondo aterrizada la protección de datos en este sentido, implementar medidas técnicas, el cifrado, los backups, el control de acceso, mantener inventario de sistemas y bases de donde se guardan los datos, registrar en el registro de actividades de tratamiento, RAT. El RAT es otra cosa que también incluye esta nueva ley. El uso y procesamiento, por ejemplo, atención al cliente, facturación, recursos humanos y marketing. Acción práctica, establecer políticas internas de uso de datos, capacitar al personal en buenas prácticas, definir roles y limitar accesos según funciones. Claro, porque no todo el mundo puede saber cuánto gana el resto de la plantilla del personal, por ejemplo. A no ser que, dependiendo cómo vaya la información, porque por ejemplo, una brecha de seguridad, hablando de cosas prácticas, puede ser que la persona de recursos humanos quiera compartir, por ejemplo, el listado de nóminas con un colega del mismo departamento para que haga una gestión determinada. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, se equivoca de correo y en vez de enviárselo al correo esperado, se lo envía a otra persona que puede ser tanto dentro o fuera de la organización? Y que en ese listado o en esa tabla de Excel vaya, no sé, 10, 15, 20 personas con todo con su nombre, su root, su dirección, su número de cuenta de banco, etc. O sea, eso, por ejemplo, es una brecha de seguridad que sí o sí, eventualmente, habría que dar conocimiento a la agencia. Y eso eventualmente traería sanciones, traería un montón de situaciones que vamos a conocer un poco. Luego, otro ejemplo sobre la conservación y el archivo. Almacenamiento por cumplimiento legal o interno. Acción práctica. Establecer plazos de conservación por tipo de dato. Porque eso es lo otro. Nosotros no podemos, no podemos en el fondo decirle como tener los datos por siempre, sino que la ley normalmente no establece datos, o sea, fechas específicas o plazos ciertos para la mantención o la conservación de datos, pero lo normalmente establecido es para la finalidad. O sea, si yo compré un producto por internet y no he puesto que sea una compra recurrente, lo normal es que una vez que yo reciba el producto y pase el periodo de, no sé, de cambio que tenga, lo normal es que la empresa debería borrar mis datos o al menos anonimizarlos.
Ahí estoy hablando de eso. Espero pronunciar bien tu nombre. Guillermet. Por eso, lo que digo, la conservación de los plazos está todavía a nivel general, se está viendo más como a nivel de doctrina aquí en Europa, más que de establecer plazos específicos. Pero es básicamente eso. Por ejemplo, aquí con el tema de las cámaras de videovigilancia, sí que se pueden mantener las grabaciones hasta un plazo de 30 días. Eso sí está establecido, pero son cosas muy específicas. La regla general es que sea mientras la finalidad del tratamiento sea como justificada. Luego, algo interesante, la eliminación o anonimización, el flujo borrado, seguro, anonimización y derecho al olvido. ¿Esto cómo se traduce? En establecer procedimientos de supresión y destrucción segura de los datos, el atender solicitudes de los derechos ARCO, y registrar y auditar procesos de eliminación. Por ejemplo, hay empresas que para todo lo que son documentos físicos, tienen estos contenedores que son sellados como especie de buzones grandes y que vienen empresas externas, que son las que se dedican a esto y que tienen todo un sistema de seguridad para que en el fondo todos esos documentos sean destruidos y así en el fondo poder certificar de que están cumpliendo con ese tipo de manejo de la información. Algo interesante también es, como en Europa, aquí en España en especial, la Agencia de Protección de Datos es tremendamente activa. De hecho, como comentaba yo, de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, España y la Agencia Española participan muchísimo en orientar al resto de los países, de los países miembros, cómo en el fondo, desde su experiencia, han abordado ciertos temas. Y en esta presentación, perdona, Arturo me dice, con respecto a saber o no saber cuánto gana el resto de las personas en una determinada empresa, ¿cómo se aplica? Lo que pasa es que hay muchas, sí, gracias Arturo, es que hay muchas leyes que yo creo que actualmente van a entrar en conflicto con la ley de protección de datos. Por ejemplo, con esto también de que cosas como que yo me he estado dándole vueltas a este tema de este conflicto que va a haber, también puede ser, por ejemplo, con DICOM y todas estas empresas asociadas que ven tus estados comerciales y financieros, que ellos te cobran para que tú sepas si estás o no en DICOM, ¿vale? Aquí en España, estas empresas como Equifax, que también está aquí, no te cobran por saber, porque tú tienes el derecho de acceder a tu información. Entonces ellos, por ejemplo, ya no te pueden cobrar para decirte si estás o no en el registro de morosos. Entonces yo creo que en la medida que esta ley empiece a salir y que también la agencia empiece a tomar sus facultades, se van a generar una serie de cambios porque la ley de transparencia depende mucho, porque si son funcionarios públicos pueden tener algún tipo de excepción, pero en sí, para la gente, digamos, normal, no es tan así. Los funcionarios públicos se rigen por ciertos estatutos y en ese sentido quizás también van a haber ciertos cambios para saber hasta dónde es el alcance de la ley de transparencia con ellos para que sea concordante con la ley de protección de datos. Entonces, hay que saber que, por ejemplo, para poder acceder sin el consentimiento de las personas es porque pueden haber datos que son públicos, porque el acceso es público, ¿sabes? Entonces, claro, si esos funcionarios se rigen por estos estatutos que tienen que ver con lo que estoy diciendo ahora, podrían entenderse que sus salarios y sus datos en ese sentido son de acceso público. Pero esto es algo que va a tener que al final definir muy bien esta agencia, porque yo creo que van a haber muchos datos que van a estar en conflicto con estas leyes. Luego Ricardo dice, ¿es necesario eliminar los datos de los sistemas transaccionales, por ejemplo, los datos de los clientes, facturas, historias de venta, etcétera, si un cliente pide eliminar sus datos, o solo se deben eliminar las bases de datos de contactos?
Es que eso va a depender porque, como dije anteriormente, los datos, si alguien te pide eliminar los datos, va a depender muy bien el por qué y si tú todavía los tienes, si se justifica el por qué los tienes. Recordemos que en Chile, para todo lo que son facturas y estas cosas, bueno, antes, porque ahora me parece que ya es todo digital, pero antes teníamos la obligación de mantener las facturas guardadas por un buen tiempo en caso de que el Servicio de Impuestos Internos quisiera hacernos alguna inspección, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a decir, hay ciertas leyes antiguas que van a entrar en conflicto con la ley de protección de datos y por eso vuelvo a decir, la agencia va a tener que empezar a pronunciarse respecto a eso. Porque los historiales de venta, si un cliente pide esos datos, bueno, los historiales de venta depende. Yo aquí no sé mucho de derecho tributario, pero si tiene que ver que te puedan fiscalizar y te pidan esa información para, en el fondo, cuadrar las facturas y las fechas y esas cosas, de repente podemos generar anonimización de ciertos datos después de X cantidad de tiempo, pero vuelvo a decir, este tipo de situaciones que son conflictivas probablemente va a ser la agencia la que determine cómo seguir adelante. Cristina me dice, si un emprendimiento que se dedica a cubrir eventos de festejo y utiliza parte de los videos e imágenes de los eventos como publicidad y marketing, ¿esto puede acarrear algún problema o conflicto legal bajo esta nueva ley? Sí, Cristina. ¿Por qué? Porque mira, básicamente como que la gente dice, si yo no te di permiso para que usaras mi imagen, ¿por qué en el fondo tú la estás usando con otro tipo de fines? O sea, la ley lo que dice que si uno puede usar la imagen respecto de cuestiones domésticas, por ejemplo, si yo es el cumpleaños de mi hijo, lo grabo y se lo mando solo a mis familiares, no hay problema. Pero ahora si yo o uno de mis familiares sube ese video a alguna plataforma y se viraliza y genera otro tipo de repercusión, en el fondo empieza a generarse este problema de lo que decía al principio, de poner el cascabel al gato, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, lo que normalmente se hace aquí en ForLock, cuando tenemos este tipo de empresas a nuestro cargo, por decirlo de alguna forma, generamos documentación para que en el fondo los asistentes sepan de que en el fondo pueden ser grabados y que además den su consentimiento dependiendo del tipo de evento. ¿Para qué? Para resguardar que este supuesto que tú dices no sea un problema y que después no puedas acarrear una eventual sanción. Para eso es súper importante el preparar cada empresa según su área de negocio con una documentación de respaldo y una serie de protocolos. Voy a seguir a la siguiente diapositiva, que para mí me parece súper interesante. Son datos del 2024 los que les voy a mostrar. La Agencia Española de Protección de Datos impuso multas por 27 millones de euros. El 72% de estas sanciones afectó a trabajadores independientes y pequeños negocios y han estado las multas entre 600 y 25.000 euros. O sea, eso a cualquier pyme de verdad que los puede dejar muertos. Entonces es súper importante poder resguardarse con documentación, con protocolos y con, en el fondo, todo lo que implica la implantación de esta ley en la práctica. Principales causas de sanción, brechas de seguridad, como este ejemplo que les decía yo del enviar por error humano la planilla, en el fondo, de trabajadores de recursos humanos a un tercero, por ejemplo. Irregularidad en el tratamiento de datos personales, falta el consentimiento para el envío de publicidad. Eso es lo típico que yo les decía de las casillas de las newsletters, muchas veces ni te preguntan ni te bombardean de emails, no solamente de la que tú en el fondo miraste en internet, sino que como diste, o sea, ni siquiera diste clic a nada, pero resulta que esa empresa recopiló tus datos y se las compartió a 20 empresas más, a 100 empresas más, resulta que todos te empiezan a mandar ahora newsletter. Eso, por ejemplo, aquí es sancionable. Y en Chile también lo va a hacer. Otros ejemplos reales, gestoría. Las gestorías son como las consultoras de contabilidad o algo así, más o menos. Las empresas de contabilidad, multada con 3.000 euros por enviar por error documentación de un cliente a otro.
un taller mecánico sancionado con 3.000 euros por añadir a 151 personas a un grupo de WhatsApp, sin el consentimiento. Ahora vienen las sanciones más elevadas para empresas más grandes. Una aseguradora recibió una multa de 4 millones de euros y otra empresa fue sancionada con 5 millones de euros por irregularidades en el tratamiento de los datos. Yo sé que esta es mucha información, como les decía, la protección de datos da para hacer una cátedra de un semestre al menos en la Facultad de Derecho y en todas partes realmente, porque como pueden notar, es totalmente transversal. O sea, ustedes que están ahora desde un punto de vista como más queriendo conocer cómo les afecta a nivel de sus funciones en sus profesiones o en sus negocios, pero también como efecto espejo les va a repercutir como personas también. Ángela dice, todo lo que indica es que hay que revisar para estar preparado. ¿Está incluido en el servicio que ustedes prestan? Sí. Es decir, realizan completo el análisis y me indican las acciones a seguir y poder aplicar la ley afectando lo menos posible el actual funcionamiento de mi negocio. Sí, Ángela. Nosotros para poder en el fondo determinar cuáles son las necesidades de los clientes, generamos una especie de, bueno, les hacemos un tipo de encuesta, por decirlo así, una toma de datos, en la cual ustedes nos comentan qué tipo de tratamientos hacen y tal, y desde ahí nosotros les empezamos a preparar la documentación necesaria. Eso por un lado. Y por otro lado, también les ayudamos, por ejemplo, cuando eventualmente hayan ejercicios de derechos, que las personas digan, quiero una rectificación, quiero acceder a mis datos, quiero la supresión, quiero esto, eventualmente esas solicitudes ustedes nos las hacen llegar y nosotros les redactamos conforme a derecho lo que en el fondo deba respondérsele a cada persona, porque hay muchas cosas que deben ser analizadas, no porque la persona necesariamente lo pida, es porque tienen la razón. Y eso también es súper interesante porque para poder resolver un ejercicio de derecho, a veces hay que mucho ver la casuística. Match dice, ¿esto aplica al sector de educación? Sí. La ley con el tema de los niños, de los menores, es súper específica. De hecho, tiene un apartado que yo me lo apunté aquí por si había alguien del área de educación. Te sugiero que revises el artículo 16 quater de la ley nueva, porque habla de los datos personales relativos a los niños, niñas y adolescentes, a su tratamiento de datos en particular, y señala en su último párrafo que constituye una obligación especial de los establecimientos educacionales y de todas las personas o entidades públicas o privadas que traten o administren datos personales de niños, niñas y adolescentes, incluidos quienes ejercen su cuidado personal, velar por el uso lícito y la protección de la información personal que concierne a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí, por ejemplo, muchas cosas que se están revisando ya es el acceso que tiene las distintas plataformas, por ejemplo, los colegios que utilizan Google en sus distintos formatos, Google Chrome, no sé, y estos tablets inteligentes que ocupan, cómo en el fondo hacen el registro de lo que los niños realizan, cómo se almacenan esos registros de un tiempo a esta parte. Google, aquí en España sobre todo, ha sido cuestionado en sus medidas de seguridad y cómo utilizan la información que en el fondo recopilan de estos colegios que utilizan sus dispositivos al final del día. Entonces, toda esta situación da para mucho. Como puedes tú ver, los niños, niñas y adolescentes están particularmente protegidos, tienen su apartado específico, y esto también da para mucho más porque recordemos que ellos están sujetos a una realidad más digital quizás que la mayoría de nosotros, porque la mitad de su vida realmente ocurre en el ámbito digital. Entonces, todos estos casos que aparecen a propósito del ciberbullying y demás, tienen mucho que ver con la protección de datos. Aquí, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos tiene un canal de denuncia específico para todo lo que es violencia digital, producción de material pornográfico que se ha dado mucho en, bueno,
no tanto, gracias a Dios, pero sí que se ha dado respecto del desarrollo de las IA y cómo a partir de fotografías pueden generar videos animados, etcétera, etcétera. Entonces, es súper interesante de este tipo de situación poder, primero, bajarla a la plantilla, digamos, a que cada uno de los trabajadores que están con ustedes en las distintas empresas y en sus distintas áreas empiecen a entender que esto llegó para quedarse, llegó para hacer un cambio cultural. Eh, por ejemplo, yo como, bueno, tengo Instagram y todo eso, sigo páginas o cuentas chilenas y de repente me asombra muchísimo que la gente todavía, como esto no lo sabe, graba así con el teléfono a personas en la calle eh, y así como, o encarando gente, ese tipo de cosas aquí no podría pasar. O sea, si yo no he dado mi consentimiento para que tú me grabes, no tienes por qué hacerlo. Y menos con esta situación de poder viralizar eh, situaciones que a veces pueden ser súper agravantes para la persona que en el fondo está siendo objeto de la grabación. No sé si me explico. Eh, el tema también de la videovigilancia es muy importante a nivel de empresa, porque en Chile me ha tocado ver empresas que ponen donde se les ocurre las cámaras de videovigilancia. Obviamente que la mayoría ya saben que no pueden apuntar o estar direccionadas a los vestidores ni a los baños y esos lugares que son particularmente delicados, pero sí que de repente, eh, por ejemplo, apuntan hacia afuera del establecimiento para en el fondo resguardar la entrada, pero claro, apuntan a la calle completa, no solamente como en el ángulo que debería ser hacia el acceso directo del establecimiento. Entonces, claro, si apuntan a la calle completa, apuntan a los autos que van pasando con sus placas patentes, a la gente que va caminando, o sea, como que en el fondo ahí, eso por ejemplo también podría ser causal de sanción, porque realmente, ¿para qué quieres tú, como empresario, grabar hasta la vereda de enfrente si realmente lo que tú quieres es resguardar o tener conocimiento de quién accede a tu edificio, a tu dependencia, ¿sabes? Entonces, por eso digo que es un cambio cultural, porque como que de cierta forma empezamos a respetar ciertos límites del uso de la imagen, tanto propia como de los demás. No sé si tienen algún otro tipo de pregunta. De todas maneras, nosotros hemos revisado el marco actual en Chile, hemos revisado cómo se compara en el fondo con el que viene a continuación, que está ahí a la vuelta de la esquina, y que yo más conversamos mucho con Arturo de que lo importante de esto es prepararse con tiempo, porque como pueden apreciar, son tantas cosas que hay que empezar a preparar, que como en general los chilenos son muy de hacer las cosas a última hora, el problema es que te puede pillar muy encima, y son cosas que requieren cierto tipo de transición. Aquí el Reglamento General de Protección de Datos, al igual que lo que se está haciendo en Chile, eh, tuvo una vigencia diferida en el fondo porque fue promulgado en el 2016, pero tuvieron también, ¿no? como nosotros, 2 años para que las empresas se pusieran de acuerdo en cómo iban a implementar este cambio cultural y normativo. Y entonces, dentro de esos 2 años, la mayoría de las empresas, en virtud de sus necesidades también, empezaron a prepararse. Ahora es súper curioso que la gente, por ejemplo, a mí como chilena, una cosa que me impresionó muchísimo fue la primera vez que fui a, a un centro médico privado, porque yo estaba esperando que me llamaran por mi nombre, María José, clínica tanto, doctor tanto, y yo como que de repente esperaba y no me daba cuenta. Y en algún momento, como que se me ocurrió mirar este televisor de pantalla que tienen para ver los números, me di cuenta que eran puros eh, letras y números. Y yo dije, uy, ¿cuál será el mío? Y me acuerdo que me relacioné con el ticket que me habían dado. Y claro, el mío era, ponte tú, LJCK 358. Yo jamás me iba a enterar que me estaban llamando a mí. Pero claro, eso obedece a porque otra persona que está al frente mío va a saber cómo me llamo y a qué doctor voy. Entonces, son muchos cambios que hay que hacer. En los colegios, por ejemplo, de que hay este listado de intolerancia, de qué niño corresponde,
y que esté eso publicado en el salón de clase, ya no va más tampoco, porque son datos sensibles. De nada. ¿Cuándo entra en vigencia la nueva ley? El 1 de diciembre del 2026. La implementación que debe quedar en un documento en empresa, sí, es que la implementación no es un documento, es una serie de documentos porque todo va a depender del tipo de tratamiento que hagan, por ejemplo, en cada empresa. Si la empresa de ustedes eh, permiten de que las personas utilicen sus propios teléfonos celulares para poder hacer funciones de trabajo, eso tiene una política específica que en el fondo es decirle al trabajador, mira, yo te permito que traigas tu dispositivo, pero ese dispositivo cada cierto tiempo yo voy a tener que tener acceso para, no sé, ver que ponerle un antivirus, etcétera, etcétera. Entonces, claro, dependiendo del tipo de tratamientos que se hagan, hay que generar una serie de documentación y una serie de formación también de cara a que la gente entienda lo que está leyendo y sea parte de la cultura empresarial. Mira, la normativa que guía su implementación, la verdad es que hay un artículo a propósito de lo que les comentaba antes, de estas sugerencias, creo que era el 49 de la ley, en el que dice, sugerimos que tengan esto, esto y esto y esto. Al igual como también lo habla el artículo que les mencioné respecto de las páginas web, que creo que era el 19, en ese también se detalla todo lo que tiene que tener la página web. Pero en general, todo esto tiene que ver con aterrizar los tratamientos que ustedes manejan en sus distintas áreas de negocio dentro de la empresa. Recursos humanos, todos tienen recursos humanos, todos tratan los datos de sus trabajadores. O sea, ahí 100%. Luego, si es que tienen una empresa de transporte y hacen geolocalización de los transportistas para determinar si van a tiempo o no con las cargas, eso también tiene un protocolo específico y así una serie de cosas. La entidad que lo fiscaliza actualmente no es nadie, porque la ley actual no tiene esta figura. La ley nueva sí que lo va a fiscalizar la Agencia de Protección de Datos. ¿Y cada cuánto tiempo? Pues no lo sé, porque la agencia todavía no está creada del todo y son cosas que ellos van a tener que determinar. El problema es que si uno está con la mentalidad de que voy a esperar a que me fiscalicen para hacerlo, ahora con esta ley y que en el fondo empodera a las personas, más que esperar a que te fiscalicen, ojalá que una persona no reclame. Porque si la persona reclama, activa en el fondo a la agencia, aunque la agencia no te haya querido fiscalizar. Bueno, claro, es que por eso yo digo que es un empoderamiento del ciudadano también. Entonces, bueno, para dejarlos también que continúen con su mañana y le den vueltas al fondo lo que hemos conversado el día de hoy, les comentamos que estamos súper agradecidos por su participación, por su interés en aprender también de esto de una forma más aterrizada y práctica. Eh, Nosotros con DEM Partners y ForLog tenemos, como decía Arturo, la protección de datos como servicios que prestamos, formación, si ustedes necesitan formación en estas distintas áreas de protección de datos, de canal de denuncia, de compliance y prevención del acoso, nosotros lo podemos dar también. Canal de denuncias también es una ley que tiene atribuciones en el mismo sentido de prevenir situaciones anticorrupción, por un lado, y también va de la mano con la prevención del acoso, ya que esa ley también establece que debe haber un canal de denuncias en las empresas para prevenir el acoso. Así que por eso digo, yo siempre cuando explico estas cosas de cumplimiento normativo, siempre pienso que es como una especie de tela de araña que empieza a unir un montón de cosas, porque al final es así. El compliance tiene que ver con el canal de denuncias, tiene que ver con la protección de datos, porque al final compliance es cumplimiento normativo. Bueno, y la prevención del acoso, como es conocida en Chile como la ley Karin,
también nosotros sí que prestamos esos servicios porque al final, como les comentaba al principio de todo, toda esta normativa tiene base internacional. Y como Chile en ese sentido ha sido súper proactivo de estar en estándares internacionales, lo que ahora recién se está implantando allá, aquí en España, la verdad es que ya lleva un buen tiempo. Entonces es súper provechoso que desde Forlock, junto con DEM Partners, les podamos compartir esta experiencia que ya tiene desde 20 años aquí en Forlock, España, y bueno, súper contentos en el fondo de poder ayudarles y apoyarles en todo lo que quieran con sus emprendimientos y con sus empresas. Sí, podemos enviarle esta presentación sin problema. Si quieren, los que quieran recibirla, nos pueden mandar un correo al que establecía Cristina, que es info@forlock. Sí, Cristina aquí en el chat posteó que info@forlock si tienen preguntas, y ahí también nos pueden solicitar que les enviemos la presentación. Bueno, y también Cristina está apoyando, que dice que vamos a subir el video a YouTube en los próximos días. Sí, como un cambio cultural es necesario recibir la orientación al respecto. Es verdad, es que o sea, así la última cosa curiosa que a mí me pasó aquí en España, yo tengo un hijo y los primeros días de clase yo súper emocionada porque él ya se estaba integrando súper bien. Se me ocurrió sacar el teléfono celular y querer grabarlo comiendo en la hora de almuerzo nuestra, ¿no? Y llegó corriendo el inspector del colegio y me dice, no, no se puede grabar, no se puede grabar. Y yo, ¿pero por qué? Voy a grabarlo a él que está comiendo feliz con sus amiguitos nuevos. Y me dice, no, 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 no se puede grabar, tienes que tener el consentimiento de los padres, no sé qué. Y yo así como que me explotó la cabeza. Entonces, yo te digo, es verdad que es un cambio cultural, es súper interesante que nosotros, digo, los que estamos aquí en esta presentación, en este webinar, entendamos que nos afecta en doble dirección. O sea, nosotros como personas que pertenecemos a una entidad jurídica, como una empresa, y también a nosotros como personas naturales en nuestro día a día y en la de nuestra familia y en la de nuestros conocidos, ¿saben? Entonces, en la medida que todos nos vayamos enterando más de esto, va a ser un beneficio, yo digo, que para todos por igual. Así que les doy las gracias por participar, por quedarse con nosotros. Y eso, cualquier pregunta que tengan, por favor, contáctenos y estaremos súper felices de poder conversar con ustedes sobre estos temas. Muchas Bueno, gracias. quería también, perdón, quería agradecer la participación de todos, indiscutiblemente mandar, digamos, los mails a info@forlock.cl y recalcar que obviamente nuestros servicios por el lado de la protección de datos van principalmente por el delegado de protección de datos, que es, digamos, algo absolutamente nuevo que no lo tenemos ni siquiera visualizado. Así que, como la ley permite que exista un delegado de protección de datos fuera de la empresa, obviamente ForLock y nosotros del Partners podemos dar esa asistencia, y obviamente van a ser muy bien atendidos por María José, una gran abogada chilena. Entonces conoce perfectamente nuestra idiosincrasia, así que feliz de contar con todos ustedes y expandir, digamos, nuestros servicios a todos los que ustedes crean necesario, se haga llegar esta información. Así que agradecerles nuevamente la participación.